Andrés Mejía Berñó. Aquí lo hacen aplaudir. Oiga, esos son intimidades de producción que no hemos contado, pero Cuente, un aplauso para usted, Andrés Caro. Gracias. Y un aplauso para Terrenal. Para usted, muy merecido. Y un aplauso para mí, obviamente. Que pues es muy merecido en todo caso. Este es un momento muy emotivo el que se está viviendo hoy, Andrés Caro, porque estamos grabando el último episodio de esta que ha sido una bella serie que se llama Ideas en Movimiento, en la que hemos tenido como un socio muy, muy entusiasta, que es Uber, y un anfitrión magnífico, que es La Silla Vacía. Así es. ¿No? Entonces, les agradecemos la hospitalidad, la producción. Todo eso. Exacto. La amistad, sobre todo. La amistad. Sí. Oiga. Señor. Nuestro invitado de hoy es un amigo suyo de vieja data. Sí. Aunque él anda por ahí esparciendo, como es que dicen los abogados, la especie de que yo soy el tío de él. ¿Ah, sí? Eso es completamente falso. Es decir, si yo fuera el tío, él sería una persona conocida por ser muy adinerado y por su fortuna y todo eso. Porque tendría un tío borracho. Bueno, presente a su viejo amigo. Daniel Mejía, bienvenido a Ideas en Movimiento de Terrenal y La Silla Vacía con el apoyo de Uber. Muchas gracias, un gusto, muy chévere estar acá. A mi tío un saludo especial, que sí es tío mío. Lo que pasa es que él es la parte sofisticada de la familia, porque es Mejía Berñó. Yo soy Mejía Londoño. Londoño. Nos quedamos en el eje cafetero. Claro, usted es abejorral, son. Yo soy abejorral, París o Limoges, sí, que no es tan sofisticado, pero bueno. Oiga, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Al último episodio de Ideas en Movimiento, o de la primera temporada de Ideas en Movimiento. Depende de Uber. Sí, eso exacto, exactamente. Daniel Mejía es economista de la Universidad de los Andes, doctor en economía de Brown University. Brown, sí. Y es un experto además en seguridad. Así es. Y hoy vamos a hablar de el futuro de la paz, el futuro de la guerra, el futuro de la seguridad, pero quisiera, Daniel, que nos contara cómo llega a la seguridad siendo economista. Ajá. Mire, yo creo que uno como investigador o como académico termina metido en temas que de alguna manera le generan miedo. Yo desde chiquito tengo pesadillas con temas de ladrones entrando a las casas. Esa ha sido. Cada uno tiene su propia. Yo creo que cada uno tiene su propia pesadilla. La que es recurrente, se repite, etcétera. Yo tengo una. La mía en otro episodio la contaré, pero yo tengo una pesadilla erótica. No, realmente ni siquiera es muy sencilla, pero es verdad que hace muchos años ocasionalmente la tengo. Sí. A mí se me repite esa. Ladrones que se entran a la casa de noche, amordazan, etcétera. Y es como la pesadilla recurrente. Daniel, pero ¿esa pesadilla fue originada en algún hecho o simplemente porque pues es siendo algo muchacho colombiano de los años 80? No. A mí me atracaron chiquito llegando al colegio a los 14, 15 años. Y mis papás vivían en una casa en el norte, afuera de Bogotá. Y ahí se entraban lo que se denomina cascareros, o sea, gente a robarse lo que encontraran por ahí, etcétera, exacto. Y yo, haciendo la maestría, yo trabajaba en el Banco de la República con un economista que ha formado a una generación grande de economistas, a Mauricio Olivera, a Alejandro Gaviria, mucha gente. Yo trabajaba con él en el banco y estaba viendo la clase de seminario de tesis con Juan Luis Londoño. Y hice mi tesis sobre el secuestro en Colombia, 1999, cuando estábamos viendo casi 3.000 secuestrados al año. Hice un modelo con teoría de juegos sobre una decisión clave, acuérdense de esa fundación de Pacho Santos, que promovió no pagar por el pago por el rescate que eso terminó en por la liberación. Terminó una ley que duró poquitico tiempo. Exacto. Y duró poquitico tiempo, luego eso la tumbaron. Y había unos datos, había unos hechos estilizados, y yo lo que hice fue adaptar un modelo sencillo de teoría de juegos para entender esa decisión. Hechos estilizados, eso es como un hecho... Como un hecho recurrente que uno observa en los datos. ¿Las pasarelas de París y Milán? Algo así, sí. Pero que uno observa recurrentemente en los datos. Okay. Como en muchos casos uno observa unos hechos recurrentes en los datos, y eso es lo que los economistas llamamos hechos estilizados. Y ahí me metí. Y luego cuando apliqué al doctorado, luego hice un trabajo con Carlos Esteban Posada sobre terrorismo y crecimiento económico, destrucción de capital vía
por acciones terroristas y crecimiento económico, ahí trabajando en el banco. Y cuando apliqué al doctorado, yo me quería ir a trabajar con un profesor que estaba en Brown, que se llamaba Herschel Grossman, y que era como el líder casi que académico de los temas de uso de teoría de juegos para explicar temas de criminalidad, violencia, conflicto, etc. Yo apliqué a 4 universidades y afortunadamente solo me aceptaron en esa. Entonces terminé trabajando con mi tesis doctoral con Herschel Grossman. Él se murió cuando yo estaba en mi 4.º año del doctorado. Estábamos en una conferencia en Francia, en Marsella, y le dio un infarto y se murió allá. Pero yo terminé muy influenciado por Carlos Esteban Posada, que ha sido mentor, como dije, de muchos, y por Herschel Grossman, que era como la persona que más ha usado la teoría de juegos para explicar los temas de criminalidad y violencia. La teoría de juegos, en últimas, distinto a la microeconomía tradicional, lo único que incorpora son interacciones estratégicas. En microeconomía tradicional lo que yo hago solo depende de mis decisiones. En teoría de juegos lo que yo hago depende de lo que el otro haga y hay una respuesta estratégica que se hace una decisión al mismo tiempo o uno sigue al otro, etc. Entonces uno puede incorporar esas herramientas y estos temas de criminalidad, conflicto, narcotráfico, guerra contra las drogas, pues se adaptan muy bien a esa herramienta. Daniel, pero eso era muy nuevo en Colombia, ¿no? Porque aquí existía la violentología. Digamos, la mayoría de gente que uno veía trabajando los temas de seguridad, de crimen y todo esto venía de la sociología, del derecho, de probablemente incluso de la ciencia política, pero el aporte de los métodos como el que usted acaba de mencionar, la teoría de juegos, que son más propios del trabajo de la economía, era relativamente nuevo cuando usted empezó. Era relativamente nuevo. Muchos de esos violentólogos estuvieron en el CEDE, en el Centro de Estudios de Desarrollo Económico de la Facultad de Economía. Hicieron muchos trabajos. Ahí hay una persona para destacar que fue como uno de los primeros economistas que trabajó estos temas, que fue Mauricio Rubio. Claro. Mauricio hace mucho tiempo no está en Colombia. Escribió un libro que muchos leíamos y era como la referencia, pero más mirándolo desde la parte empírica. Desde la parte teórica creo que no había mucha gente que hubiera trabajado teóricamente el tema. Yo al principio hice más como estudios teóricos, usando modelos económicos con teoría de juegos para explicar lo del secuestro, luego lo del crecimiento, el efecto del crecimiento económico de los ataques terroristas, y luego en la tesis doctoral el tema de la guerra contra las drogas, con un modelo matemático de la guerra contra las drogas, que luego traíamos a los datos para calibrarlo y estimar parámetros de eficiencia de diferentes políticas antidroga. Y luego en los últimos años, ahorita si quieren hablamos de eso, ya me metí mucho más en estudios empíricos, o sea, de microeconometría, evaluación de impacto, evaluación de impactos causales. Daniel, me gustaría, si usted estuviera en una conferencia afuera y alguien le pregunta por qué en Colombia ha habido violencia y por qué en Colombia es violento, porque hay una guerra o un conflicto, ¿cuál sería como su respuesta de 4 minutos? ¿Cuál sería como su gran teoría del conflicto en Colombia? Me imagino que usted no es de causas estructurales, pero no sé, ¿cuál sería su respuesta a una persona que no conoce Colombia, pero que solo ha oído sobre el conflicto en Colombia? Su explicación. Digamos, primero ha habido una historia de Colombia de conflictos políticos que iniciaron como conflictos políticos. Yo sobre ese tema no sé mucho, he leído, etcétera, pero no he escrito ni investigado sobre esos temas. Pero luego en la época más reciente, en los últimos 30 años, yo creo que la causa principal de la violencia, la criminalidad y el crimen organizado en Colombia tiene que ver con esa desafortunada ventaja comparativa que Colombia ha tenido en el tema de mercados ilegales, especialmente de cocaína. No se limita a la producción de cocaína, pero está mayoritariamente explicado por cocaína y eso genera mucha violencia. Un trabajo que yo hice con Pascual Restrepo en el 2013 mostraba, y había otro trabajo anterior, muestra que los mercados ilegales son un factor que explica muy bien los altos niveles de violencia en Colombia. De hecho, en esa cifra, en ese trabajo con Pascual mostrábamos que el 25% de la tasa de homicidios en Colombia la explicaba el auge del narcotráfico en la economía colombiana. Yo no estoy, volviendo a la pregunta, yo no estoy de acuerdo con ese tema de las causas estructurales, que es la pobreza, la desigualdad, etcétera, y no estoy de acuerdo estructuralmente desde un punto de vista más de fondo, ni de política pública, porque si esa es la causa, entonces hay casi que una renuncia
a ejercer una política de seguridad porque nos toca esperar 3 o 4 generaciones a desarrollar el país, a bajar la pobreza, a disminuir la desigualdad para que baje la criminalidad. Y hay muchos contraejemplos de países, de barrios, de zonas, de personas que no son de altos ingresos, son de bajos ingresos y no cometen delitos. Daniel, sin que salgamos de ese tema, ya volveremos al tema de la gran criminalidad en Colombia y las grandes organizaciones, guerrilla, en fin, todo esto. Le quiero hacer una pregunta porque usted también tuvo un contacto muy, muy fuerte con el tema de la seguridad urbana cotidiana, digamos. Usted fue secretario de Seguridad de Bogotá en la segunda administración de Enrique Peñalosa y en esa medida usted estaba ocupado no solamente en los temas de la gran criminalidad, sino también del hurto a mano armada, del hurto de vehículos, la extorsión. ¿Cuáles son las dinámicas de esa criminalidad? Y yo le quisiera preguntar, ¿por qué parecería a ojos, digamos, yo frente a esto no soy más que un ciudadano? A ojos de un ciudadano, las ciudades colombianas e incluso uno diría las ciudades de América Latina son especialmente complicadas en este tema. Es decir, casi todas las grandes capitales de América Latina son ciudades donde no se puede salir a caminar tranquilamente, donde hay mucha criminalidad urbana, digamos que fluctúa de pronto por épocas en algunas ciudades, pero desde que yo recuerdo en mi vida, las ciudades colombianas todas son de tenerles cuidado y en particular algunas zonas de las ciudades por este tema. ¿Qué explica esa excepcionalidad de América Latina? Voy a dar una respuesta que puede no ser muy políticamente correcta, pero yo creo que gran parte de la explicación está en unos sistemas penales que casi que están renunciando a castigar el crimen, los delitos menores. El hurto a personas, el hurto a vehículos, el hurto a comercios, etcétera, y que nos fuimos de la mano en las garantías procesales y prácticamente es imposible castigar un delito menor. Y eso genera unos incentivos a seguir adelante cometiendo delitos. Ese ha sido mi tema, el tema que me ha tenido como estudiando y medio obsesionado en los últimos 5 o 6 años, el tema de la reincidencia criminal y el tratamiento que se le da a delincuentes reincidentes que cometen delitos menores, pero por ser delitos menores nunca terminan siendo castigados, que tiene que ver con las decisiones de los jueces de control de garantías, de la prisión preventiva, etcétera. En últimas, para ser concreto en la respuesta, yo creo que en nuestras ciudades, en las ciudades de los principales países latinoamericanos, no son excepcionalmente diferentes en términos de crimen violento. De hecho, por ejemplo, en el 2017 o 2018 fui a dar un discurso de grado al Departamento de Criminología de la Universidad de Pensilvania y un día antes, preparando las palabras, pregunté cuál es la tasa de homicidios en Filadelfia. Y era como 2 veces la de Bogotá. Cuando uno mira las ciudades latinoamericanas, no son excepcionales. En promedio hay unas muy violentas, en México, algunas ciudades en Colombia, hoy en Ecuador también, son excepcionalmente violentos, pero en promedio no son mucho más violentas en términos de homicidios, delitos sexuales, delitos contra la vida y la integridad. En términos de crimen a la propiedad, sí somos excepcionalmente atípicos respecto a muchas otras ciudades del mundo. Y a eso le tiene pavor la gente, a que lo atraquen en el transporte público, claro, a que salga después de que se ponga el sol y salir a la calle, entonces da miedo. Y yo creo, ese es un tema que estudié recientemente con un par de coautores, con Ángela Zorro y Camilo Acosta, el tema de las transiciones a los códigos procesales penales, de códigos procesales inquisitivos a códigos penales acusatorios. Esta es una historia interesante. ¿Cómo empezó esto? Yo recién llegado a la universidad en 2007, después del doctorado y un año en el Banco de la República, invitamos al general Naranjo, que en ese momento era director de la policía, a dictar una conferencia a las que organizábamos sobre seguridad en los Andes. Y justo antes de subirse a dar la conferencia, yo era un profesor recién llegado, chiquito, me cogió el brazo y me dijo, yo creo que la implementación del sistema penal acusatorio en Colombia nos está aumentando la criminalidad. Me soltó esa hipótesis. Él no tenía el conocimiento práctico del día a día. Y hace poquito terminamos ese trabajo con Ángela y con Camilo y mostramos que efectivamente la transición de los códigos procesales inquisitivos a los acusatorios aumentaron el crimen. Y hay 4 trabajos para Perú, para México y para Uruguay que les da exactamente lo mismo. Esa transición a los códigos procesales penales acusatorios aumentó la criminalidad. Claro,
llevó a más garantismo, más agilidad a los procesos, mayores salidas anticipadas al proceso penal, menos duración de los procesos, menor uso de la prisión preventiva, pero aumentó el crimen. A mi juicio un poquito se nos fue la mano en garantismo, elevó la barra que los fiscales tienen para procesar a una persona. Eso está bien, el garantismo, pero hay que tener cuidado. Por ejemplo, una cosa que yo he tratado de pelear mucho en los últimos años es, ojo con la reincidencia. Una persona que un fiscal le argumenta al juez de control de garantías, esta persona se robó un celular vía cosquilleo en Transmilenio, no le hizo daño a nadie, vale, eso no merece cárcel, pero si lleva 30 capturas por el mismo delito, de repente sí merece, sí se justifica, perdón, no es un tema de merecer o no, sí se justifica una medida de aseguramiento intramural para prevenir que esa persona reincida, un mecanismo de incapacitación. Entonces, en las ciudades, este es un tema a mi juicio importante para lo que viene. En las ciudades de Colombia, el gran tema de preocupación, si ustedes oyen a Carlos Fernando Galán, a Federico Gutiérrez, el gran tema de preocupación es la reincidencia criminal, principalmente en delitos menores. No estoy diciendo que en Bogotá no haya homicidios. En Bogotá hay homicidios, en Medellín también, pero la tasa de homicidios hoy en Bogotá es de 10, 12 por cada 100.000 habitantes. Es una tasa bajita, hay que seguir bajándola, pero el tema grave es el tema de hurto a personas, la reincidencia criminal, el hurto a personas, los delitos menores, que en este momento en la práctica no tienen ningún costo. Oiga, Andrés, una pequeña anotación medio anecdótica con respecto a lo que dice Daniel. A mí me impresionó muchísimo que hace poco un caso que se reportó en medios de comunicación es el siguiente. Sector de San Victorino de Bogotá, que todo el mundo sabe que es complicado. Hay una banda, y la policía sabe que hay una banda cometiendo delitos a mano armada, robos a plena luz del día en este sector que es tan transitado, y en esa medida se facilita un poco el robo. Tuvieron que instalar cámaras en todo el sector y grabar a estos delincuentes, es decir, casi que permitirles cometer estos delitos durante varios días y grabarlos de tal manera que pudieran captar que se reunían y conversaban, porque solamente si podían imputarles el delito de concierto para delinquir y llevar pruebas del delito de concierto para delinquir, había la posibilidad de que les decretaran una medida de aseguramiento, es decir, de que los dejaran en la cárcel, porque si la policía estaba segura que si los llevaban únicamente por hurto a mano armada, ahora estoy hablando de unos hurtos muy violentos en que lanzan a la persona al piso, 4 o 5 personas la amenazan con puñales, estaban absolutamente seguros de que los iban a dejar en libertad. Bajo la ficción, pues que es una ficción formal, pero en la práctica es una ficción de que el proceso continúa y eventualmente algún día pueden ser condenados. Dos cosas sobre eso. Eso me lo repetía todas las semanas el general Huber Penilla, el comandante de la Metropolitana de Bogotá, cuando yo estaba en la Secretaría. Casi que despacio, que tenemos afán. No nos apresuremos a hacer la captura de una banda hasta que no tengamos suficientes elementos materiales probatorios, porque la barra que enfrentan los fiscales para probar la peligrosidad de un individuo y solicitar la medida de aseguramiento intramural subió demasiado. Demasiado es un término que es relativo, pero hay que trabajar en eso. Yo creo que esa es una reforma que se debería venir en Colombia, especialmente en lo relacionado con reincidencia criminal. Yo cuando pasé de la Secretaría a la Fiscalía, se iba Miguel Larrota de la Dirección de Políticas y el fiscal Néstor Humberto Martínez me dijo, véngase para acá a esa dirección. Yo le dije, mire, yo he venido peleando contra los jueces de control de garantías, que porque soltaron a una persona que les demostramos que tenía un patrón de reincidencia criminal, y le pedí, yo asumo los temas de la Dirección de Políticas, pero déjeme desarrollar una herramienta que apoya a fiscales y a jueces de control de garantías en la toma de esa decisión. Una herramienta que es de aprendizaje de máquinas con modelos para predecir la reincidencia criminal, recolectar todo el historial criminal de una persona y a la hora que el fiscal va a solicitar la medida de aseguramiento, le puede argumentar al juez de control de garantías, mire, esta persona no ha cometido nunca ningún delito, es la primera vez, fue un delito menor, no solicito medida de aseguramiento. Vis a vis otra persona que, de nuevo, se robó un celular por cosquilleo en Transmilenio, un delito relativamente menor, pero tiene un historial criminal en los últimos 3 años de 17 capturas, 4 imputaciones de cargos, un caso de violencia intrafamiliar. De repente sí se justifica. Y segundo punto sobre eso, que es una reflexión que es como saliéndonos de la realidad y del día a día. Por esa no respuesta del sistema de justicia y de seguridad ante estos casos, la gente termina escogiendo modelos a la Bukele. Okay. Y este es un tema mucho más de fondo. Ojo con no responder, porque la gente termina optando por medidas radicales y extremas que ahí sí violan todas las garantías procesales,
cometen todo tipo de violaciones de derechos humanos, pero es que la gente se cansa de que ahorra para comprarse un celular y a las 2 semanas lo pierde. O le acosan sexualmente a la niña, a la hija en Transmilenio. La gente termina optando por, no me importan las violaciones de derechos humanos, y termino escogiendo una política efectista, ojo. Bukele redujo la tasa de homicidios no tanto como se lo adjudican, no de 110 a 5 como se lo adjudican, porque esa reducción venía antes de Bukele, pero sí de una cifra por ahí de 40 o 50 homicidios por 100.000 habitantes a 5. Que es la tasa de homicidios en una ciudad europea, más o menos segura. Entonces, ojo, si el sistema de seguridad y justicia, el aparato de justicia criminal de un país, no le da respuesta a esas cosas que tienen desesperada a la gente, después no se pregunte por qué la gente termina apoyando extremos, déjeme llamarlos a la Bukele para no meterme en política nacional. Daniel, antes de que pasemos a hablar de economías ilegales, de grupos armados ilegales y de la violencia como la hemos entendido en Colombia como más de conflicto, y ahorita usted de pronto si quiere como decir si eso es conflicto, no es conflicto, etcétera, me gustaría que nos quedáramos un poco en la ciudad y cómo se ve los próximos 20 o 30 años en la lucha contra el crimen en las ciudades colombianas. ¿Cómo usted qué haría si pudiera, además de estas reformas, y en qué sentido serían sus reformas? Mire, la primera es la que ha venido, a mí me parece que esa pelea que ha venido dando el alcalde Galán, yo recuerdo haberla dado también, con mucho menos éxito, es ese llamado a atención al Consejo de Política, creo que se llama Consejo de Política Criminal. De política criminal. De sí. política criminal. El alcalde de Bogotá no tiene iniciativa legislativa. Tendría que representantes a la Cámara o senadores presentar un proyecto de ley para, de nuevo, tratar de solucionar este tema de delincuentes reincidentes que quedan en libertad. Ese es un tema puntual y que hay que resolver para atender los delitos menores. Otro punto que también me aprendí yo en la Secretaría es que el tema de homicidios no es un tema que se resuelve de la noche a la mañana. Esto es un tema de día a día. Ciudad Bolívar, los sitios que hay el Día de la Madre, entonces ojo con los expendios ilegales de alcohol. Muchos de los homicidios en Bogotá, contrario a Cali y Medellín, se deben a problemas de intolerancia. La policía le llama intolerancia. Las peleas por consumo problemático de alcohol. O por el tráfico, no sé. Sí, por el tráfico, gente un par de personas, conductores que Cali, se Medellín bajan a tiene darse. que más que ver con crimen organizado. Más que ver con ajuste de cuentas, sicariato y crimen organizado. Bogotá antes era 60 convivencia, 40 crimen organizado, ya está más o menos mitad y mitad. Medellín y Cali son 20 o 30 convivencia y 60, 70, 80 crimen organizado, ajuste de cuentas y sicariato. Uno ahí se puede corroborar por el tipo de arma que se utiliza en el homicidio. Un par de borrachos que se agarran a puños, se matan es con una botella o con una piedra. Cuando es sicariato es con arma de fuego. Y eso se corrobora en los datos. Y ese tema es de día a día. Esto también el general Penilla era todos los días encima del comandante de Ciudad Bolívar, de Bosa, de ciertas zonas de Suba, de ciertas zonas de Usaquén, donde son puntos calientes del crimen que hay que atender, que hay que prevenir, que hay que contener y básicamente prevenir que el siguiente homicidio ocurra. Muchas veces estas dinámicas, un homicidio lleva a 5 más. Entonces, cuando hay un homicidio, ojo porque van a ajustar cuentas y se nos vienen 5 más. Entonces, es un tema de despliegue policial, de investigación criminal y de inteligencia. Este debate, por ejemplo, que yo mismo he dado, bien o mal, no sé, sobre el pie de fuerza es importante. Bien. Sobre pie de fuerza es importante. Yo creo que el pie de fuerza es bajito. Pero sobre todo, hay 3 especialidades de policía que hacen la diferencia. Gaula, que es antiextorsión y antisecuestro. Las SIJINes de las ciudades, o sea, la DIJÍN a nivel nacional, que son investigación criminal, y la inteligencia. Las CIPOLES y AULADIPOL, que son las seccionales de inteligencia. Y ellos realmente son los que pueden desarticular, de la mano de los fiscales que son los gerentes de las investigaciones, las estructuras criminales, pequeñas como en Bogotá o grandes como en Medellín y Cali. ¿Qué tanto está cambiando como la tecnología de cámaras, uno oye de esta empresa Palantir en Estados Unidos, como la inteligencia artificial, la lucha contra la criminalidad, digamos, urbana? Pues sí, reconocimiento facial, análisis de datos, ¿eso es más una fiebre o es más como un fantasma que uno se imagina? No, yo creo que son juguetes que
Son tecnologías que son complementarias a los esfuerzos que hacen las ciudades y la policía y la fiscalía. Ayudan mucho en la investigación criminal. Las cámaras, volviendo un poquito a la investigación, yo con Santiago Tobón y con Santiago Gómez, los dos eran estudiantes doctorales. Santiago Tobón, saludos. Hicimos un trabajo estimando el efecto causal de la instalación de cámaras de vigilancia en Medellín y nos daba reducciones muy significativas de crimen, del orden del 20 al 30%, haciendo unos buffers alrededor del sitio donde se instalaban las cámaras. Y son una tecnología que es útil. No es la única ni lo que va a resolver el problema, pero es una tecnología útil. ¿Sirve porque es disuasiva o porque crea? O porque proporciona pruebas. Yo creo que es porque es disuasiva. La evaluación de pruebas nadie la ha hecho. En Colombia nadie la ha podido hacer porque uno tendría que tener datos de la fiscalía de los procesos y ver si en lugares donde se instalaron cámaras y ocurrieron delitos, esos casos se resuelven más rápido. Eso sería súper chévere hacerlo, pero nadie ha podido hacerlo porque habría que tener los datos de la fiscalía. Es un efecto por ahora disuasivo. En Montevideo hay otra evaluación que muestra lo mismo. La instalación de cámaras de vigilancia tiene un efecto causal de reducción de los delitos, pero esa no es la única solución. ¿En Montevideo se había delitos? Sí, claro. En Montevideo es una ciudad con una tasa de homicidio académicos. Entonces son tecnologías complementarias. El delincuente sabe que hay una cámara y entonces eso disuade. Se abstiene. Pero puede desplazar el crimen a zonas donde no hay cámaras. Entonces hay que tener en cuenta esos efectos de desplazamiento. Pero en el neto con Santiago Tobón y Santiago Gómez encontrábamos efectos de reducción neta en la criminalidad. Bogotá, cuando Peñalosa llegó a la alcaldía y yo empezamos la creación de la secretaría con un equipo grande, tenía 267 cámaras en toda la ciudad. Se entregó Bogotá, Peñalosa, con 4.000 cámaras. Hoy está como en 5.500 cámaras. Y eso es un reto del berraco porque el mantenimiento es muy costoso y la conectividad es muy costosa. Entonces, eso tiene un límite. La expansión de los sistemas de videovigilancia, se llama eso, es el centro de comando y control, la conectividad, la respuesta, etcétera. Pero son cosas en las que las ciudades tienen que ir avanzando. Entonces está a pie de fuerza, tecnología, la pelea de Galani que muchos hemos dado de ojo con la reincidencia, qué cambios legislativos hacemos, y la respuesta rápida es importante. Es un tema que no se ha discutido mucho en el debate público y es cómo articula una ciudad colombiana los servicios de emergencia. Porque tendemos a sobrecargar en la policía todo. Claro. Que una persona está con un infarto, ¿quién llama? A la policía. ¿Acaso el policía está entrenado para atender a una persona que está infartada o con un derrame cerebral? No lo está. Y esa es la primera persona que llaman. El sistema de emergencias hay que articularlo mucho mejor. Hay que tener los ejemplos de Estados Unidos, del Reino Unido, de Francia, que tienen sistemas de reacción mucho más eficientes. ¿En qué estoy pensando en concreto? Tener un sistema de respuesta a emergencias que traiga todo, por ejemplo, el CRUE, las ambulancias de la Secretaría de Salud, deberían estar en un sistema de atención de emergencias para enviar la respuesta adecuada al problema que se está presentando y no terminar saturando a la policía respondiendo ante todo. Un solo número al que usted llama porque tiene ese número existe, sí, pero siempre el primer respondiente termina siendo la policía. Acuérdense la época de la pandemia. ¿Quiénes eran los que verificaban que la persona entrara con tapabocas olímpica? Claro, la policía. A la policía, sí. Hombre, la policía es para eso que tenemos a la policía. Y la gente llama al CAI del barrio que tiene un número celular y entonces... Que se me perdió el perrito. Del 1, 2, eso 3, no es una labor de la policía. La policía está entrenada y está constitucionalmente facultada para combatir y prevenir el crimen, pero no para atender otros problemas que le competirían a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Educación en los temas de entornos escolares, y hay que repensar ese tema. ¿Cuánto estamos recargando sobre la policía? Santiago Tobón ha insistido mucho en eso, y es que cada vez le recargamos más cosas a la policía y al mismo tiempo le exigimos que responda bien ante el crimen. Para pedirle eso tenemos que realmente enfocarla en lo que realmente... para lo que realmente está hecha la policía. Oiga, Daniel, pasemos... Sin perjuicio de que si ahora quiere volver a este tema, volvemos, pero pasemos a la gran criminalidad colombiana, la pesadilla colombiana de tener que convivir con organizaciones de todo tipo. Entonces, hace unos años, esto era con el pueblo con las armas al poder y ahora es un montón de organizaciones cuya naturaleza y formas de operación creo que ni siquiera conocemos bien, que el Clan del Golfo, que Iván Mordisco, que Comuneros del Sur, que la tal disidencia de aquella disidencia de la otra disidencia, que narcotráfico, que minería ilegal, que extorsiones.
a uno le describen la operación del Clan del Golfo como una organización cuasi empresarial cuyos militantes en algunos poblados de Colombia llevan chalecos de identificación de la organización a la que llaman la empresa, que maneja negocios de todo tipo, pero a la vez tienen ejércitos armados y sicariato y todo esto. Daniel, ¿cómo entender esto? Era relativamente fácil entender lo que teníamos hace 30 o 40 años, no quiero decir que fuera bueno, pero uno entendía, hay una insurgencia armada de izquierda, hay un fenómeno de reacción armada ilegal que es el paramilitarismo. Ok, esto de ahora es una locura, Daniel. ¿Cómo lo entendemos? Eso ha mutado mucho. Después, digamos, si uno mira el narcotráfico, eran dos carteles, Medellín y Cali. El cartel de Medellín se desarticula finalmente con la muerte de Pablo Escobar, eso venía de atrás. Luego sigue el cartel de Cali, se captura a los dos líderes del cartel de Cali, sale el cartel del Norte del Valle, luego paramilitares, guerrilla, etcétera. Eso va mutando respecto a las respuestas que va dando el Estado ante esos fenómenos. Y hoy tenemos una mezcolanza de grupos criminales, algunos de los cuales argumentan unos motivos políticos, el ELN, por ejemplo, pero que son grupos criminales, digamos, dedicados a la explotación de unos mercados ilegales. Principalmente cocaína, pero también minería ilegal, extorsión y gobernanza criminal, que es como el término de moda entre los académicos y entre los analistas que miran los temas de criminalidad. La gobernanza criminal es casi que para estados, gobernando no solo los temas de seguridad, decidiendo quién entra, quién sale, sino también qué tipo de productos se venden, por qué carreteras pueden entrar, a qué horas puede salir la gente, a qué horas no puede salir, con paros armados, todo tipo de control social, político, económico a las economías locales. Y eso ha llevado también a que el crimen violento, a que las acciones criminales contra la vida hayan cedido un poco. Por ejemplo, si uno mira en los últimos 3 o 4 años en Colombia, la tasa de homicidios ha subido más o menos entre un 5 y un 10% en los últimos 3 o 4 años, de acuerdo con Medicina Legal, con las cifras que de alguna manera han cambiado mucho del Ministerio de Defensa, pero otros indicadores que, por ejemplo, recoge el sistema de monitoreo de la JEP o la MOE, han aumentado mucho todo lo que tiene que ver con gobernanza criminal en lo económico, lo político o lo social. Los paros armados, los retenes ilegales, los confinamientos han aumentado muchísimo más. Y son grupos criminales que de alguna manera han aprendido que para ser exitosos en su negocio criminal, una de las peores cosas que pueden hacer es atraer la acción del Estado si cometen delitos violentos, homicidios, masacres, etc. Entonces se han adaptado y en ciertas zonas del país, eso lo ha estudiado mucho Gustavo Duncan, la Fundación Unidas para la Paz, toda la gente, todo el equipo de pares que han hecho trabajos muy buenos. Yo estaba un poquito alejado de esa literatura en los últimos años, pero de leer esa literatura lo que vemos es, esto ha cambiado y la respuesta también tiene que cambiar. Por ejemplo, mucha gente sigue con el tema de los bombardeos a campamentos. Ya campamentos no hay, o hay muy poquitos. No era como en la época de las FARC hace 20 y pico de años, donde había unos campamentos donde podía haber unos bombardeos o unas operaciones contra esos campamentos. Hoy estos grupos se mezclan en la población civil, no tienen grandes campamentos con unas personas vestidas de camuflado y con banderas alusivas a su organización, sino que son grupos distintos y la respuesta del Estado debe ser distinta. Mucho más difícil hoy, me parece, mucho más difícil porque están entremezclados con la población civil y ya no se dedican solo al narcotráfico, la minería ilegal o la extorsión, más la violencia, sino que ejercen un control político, social y económico en las comunidades. Coerción, por ejemplo, en lo electoral, lo vimos ahorita, unos resultados súper atípicos en ciertas zonas del país que claramente muestran un control que ya no solo es en lo económico, en lo político, en lo social, sino también en las preferencias electorales de las personas. Y esto es un reto de política grande. Y ahí la acción no puede ser simplemente bombardeos, sino que tiene que ser una acción mucho más de inteligencia. De inteligencia de quiénes son estas estructuras, armar los procesos muy bien para poder judicializar a estas personas, capturarlas, judicializarlas y lograr realmente un proceso efectivo contra estas personas que no son mucho menos visibles hoy. Daniel, si uno ve hoy las cifras de número de combatientes en grupos armados ilegales, de capacidad de control territorial, de control de economías ilegales, uno podría decir que Colombia fracasó en su política de seguridad y en su política de paz. Digamos, uno podría hacer ese argumento. ¿Es equivocado ese juicio? No, yo creo que es cierto.
Es completamente cierto. Y la política, si estamos hablando de los últimos 3 años y 8 meses... No, digamos de los últimos 30 años. Sí. Yo no creo que Colombia haya fracasado en la política de seguridad. Yo creo que hasta 2016 se logró una reducción muy grande en homicidios, ataques terroristas, secuestros, tomas a municipios. Ya no hablamos de tomas a municipios, los grupos han cambiado. Ahí se lograron muchas cosas. Luego se firmó el acuerdo de paz, yo creo que eso fue bueno, pero el Estado no copó esos territorios. Estructuralmente, no solo con militares y policías, sino también con centros de salud, mejores colegios, jueces, fiscales, etcétera. Eso no se copó y había un mercado, unas rentas por explotar que algunos miembros de las FARC abandonaron, otros se quedaron en eso y entraron otros grupos criminales a disputarla. Las mismas disidencias, los que traicionaron el acuerdo, el ELN, el Clan del Golfo y otros grupos atomizados que buscan explotar estos mercados ilegales. Yo he tenido discusiones con muchos amigos y colegas sobre si el narcotráfico es tan importante como algunos decimos. Yo creo que sí. Yo creo que las rentas del narcotráfico explican más o menos entre el 70 y el 80% de los ingresos de estos grupos criminales. Minería explica otro 20 o 30% y extorsión una parte, etcétera. Pero yo creo que el narcotráfico es como el almendrón de su fuente de financiación y lo que hoy genera tantos problemas. El último cálculo que yo hice, que fue para 2022-23, que son las últimas cifras disponibles, me daba que los grupos criminales en Colombia deben estar recibiendo más o menos 15.300 millones de dólares. Eso es el 4.2% del PIB. Eso ha seguido aumentando, lo que pasa es que el gobierno no ha querido publicar, no ha querido dejar que se publiquen las cifras, pero hoy fácilmente, solo en narcotráfico, podemos estar cerca del 4.5% del PIB, en manos de unos grupos criminales que utilizan esos recursos para, como usted decía, aumentar el número de hombres en sus filas, comprar armamento muy sofisticado, fusiles de asalto, drones súper sofisticados que cogieron con los pantalones abajo a la fuerza pública. Ya la fuerza pública está tratando de cerrar la brecha, pero una cantidad de tecnología que se explica básicamente porque están recibiendo mucho más dinero de lo que históricamente habían recibido los grupos criminales, y me atrevo a decir que incluso más que en la época de Pablo Escobar. Hoy estamos más cerca al 5% del PIB que al 3 o 4 cuando se estimaba que era la parte de Pablo Escobar. Dariel, a veces esto lo lleva a uno a una posición un poco fatalista, que es decir, bueno, en la medida en que no se resuelva el problema del narcotráfico, Colombia, por sus ventajas comparativas, está condenada a seguir teniendo estas rentas ilegales y, por tanto, estos fenómenos de crimen organizado y violencia. Y como el tema, la cuestión del narcotráfico no se va a resolver en Colombia, sino tiene que ser una solución global, y entonces empiezan las discusiones que si la legalización, pero pues la verdad, cualquier tipo de despenalización parece muy, muy lejana en el horizonte. Recuerda, Andrés, que creo que Eduardo Pizarro era el que comentaba una conversación que él había tenido con Francisco Tumi, que ha sido representante de Colombia ante la Junta Internacional de Drogas, que él le dijo a Eduardo Pizarro algo así. Creo que era Eduardo Pizarro, si no, muchos saludos a Eduardo Pizarro y me perdona, pero creo que era él el que decía, yo hablé con Francisco Tumi y me dijo, si reunimos la Asamblea General de Naciones Unidas a votar por la despenalización de la droga, más o menos 5 países votan a favor. Sí. El resto es casi universal. Y ojo, solo la despenalización. Ni se diga la legalización. Ni se diga la legalización regulada, nadie está hablando de legalización. A veces termina uno como pensando que esto es un callejón sin salida, como un laberinto del que Colombia nunca va a poder escapar. Entonces tenemos ensoñaciones como que, qué sé yo, como que en Estados Unidos se aficionen únicamente a las drogas sintéticas, todo este tipo de cosas. Es, insisto, un laberinto como del que no podemos salir. ¿Esto sí tiene o no va a tener una salida nunca? Bueno, mi respuesta va a ir en 2 partes, una no polémica y otra sí polémica. La no polémica es Colombia logró grandes avances en la lucha contra el narcotráfico, a punta de tener una política de seguridad bien diseñada en el gobierno de Uribe y en el gobierno, al principio del gobierno de Santos, donde se hizo mucho énfasis al principio en erradicación forzosa, aspersión aérea, etcétera. Mucho en interdicción, se hicieron grandes esfuerzos en interdicción. Interdicción es destruir los grandes laboratorios, hacer interdicción de los grandes envíos de cocaína, y eso golpea muy duro el negocio. Y Colombia logró bajar los cultivos de coca de 163.000 hectáreas en el 99 a más o menos 45.000, 48.000 en el 2013-14. Luego vino el desastre de el anuncio
ingenuo y a destiempo de que iban a implementar un programa de sustitución y que las personas que tuvieran coca les iban a dar unos beneficios, y eso generó un boom cocalero inmenso. Eso es un trabajo que hicimos con Juan Fernando Vargas y Monoprem. Entonces sí se pueden lograr avances con una política articulada, bien coordinada, que no se supedite a una política de paz. Una de las grandes diferencias entre el proceso de paz de Santos y la paz total de Petro es que Santos no supeditó la política de seguridad a la política de paz. La política de seguridad seguía y el combate a los grupos criminales seguía, y seguían dándose golpes, bombardeos. De hecho, yo creo en esa visión de personas que yo admiro y respeto mucho, como Juan Carlos Pinzón, de que las FARC se sentaron a la mesa después de que les mataron a muchos de sus jefes en bombardeos y se dieron grandes golpes militares. Esa gente logró sentarse, ya se vieron contra la pared. Y ahí no se supeditó, no se le amarraron las manos al ejército, a la policía, a la fuerza pública para combatir los grupos, y ahí los sentaron en la mesa y los mantuvieron sentados. En la política de paz total de Petro, se supeditó la política de seguridad a la política de paz total, y básicamente le amarraron las manos a las fuerzas militares y de policía. Y eso ha sido uno de los grandes errores que cometió el gobierno Petro. Entonces, la primera parte de la respuesta es, con una política de seguridad, si quiere también de paz, bien diseñada, articulada, profesional, guiada por mando civil y bien estructurada, se pueden lograr grandes avances en la guerra contra las drogas. ¿Cómo? A mi juicio, atacando los eslabones más importantes de la cadena. Los grandes laboratorios, los grandes envíos, el lavado de activos. Ahí lo golpea duro. No la plantación. No, eso no ha funcionado nunca. Nunca ha funcionado, ni voy a decir algo que la expresión aérea es políticamente correcto decir que no funciona. Yo tengo artículos que muestran que no funciona. La erradicación no funciona. Eso, la resiembra, le echan melaza a los cultivos, a las matas, y luego recuperan la hoja, etcétera. Eso no funciona. La erradicación manual es muy costosa. A punta de grupos móviles de erradicación, ir arrancando matica por matica con 262.000 hectáreas que tenemos hoy es imposible. Y lo políticamente incorrecto, pero que ya está aprobado no por mí, sino por María Alejandra Vélez, Manuel Fernández, Lucas Marín, los programas de sustitución tampoco han dado resultados. Eso es muy difícil, pelear contra la rentabilidad de la hoja de coca y el narcotráfico. No ha funcionado, ha habido problemas de implementación y no ha funcionado. Lo que sí funciona es ir contra los eslabones de la cadena donde realmente se golpea el negocio. Siempre he tenido discusiones con amigos, con Juan Carlos Pinzón, con Diego Molano, que también fue ministro, de decirles, mire, ataquen esos. Ellos dicen, es que planear una operación de bombardeo contra un laboratorio es mucho más costoso. Sí, pero es que lo que tiene que mirar no es el costo, sino la eficiencia. Cuando usted le quita a un grupo criminal 2,5, 3, 4 toneladas de cocaína en una lancha rápida o en una aeronave, usted realmente les golpea el negocio. La pérdida económica es muy grande, además claro. Que hay mucha agregación de tienen valor. Contratos y acuerdos que rompen con mexicanos, y eso genera unos problemas muy grandes. Y así fue que se logró reducir el número de hectáreas y de producción potencial a 48.000 hectáreas en 2013-14. Ahora la más polémica, que es, yo creo que la prueba está en los mercados de opioides. Acuérdense que México, por ahí hasta 2014, era el principal productor de heroína del mundo. Y a alguien se le ocurrió, el fentanilo existía como un anestésico y una cosa que utilizaban los anestesiólogos. Y a alguien se le ocurrió, produzcamos fentanilo ilegal. Había una demanda, digamos, creada por irresponsabilidad de prescripciones médicas en Estados Unidos, sobre eso hay miles de documentales, y ofrezcamos un opioide sintético mucho más barato y entre 50 y 100 veces más potente que la heroína. Y eso desató la crisis del fentanilo, la producción ilegal de fentanilo, no las desviaciones del sistema médico, sino la producción ilegal de fentanilo. Y eso acabó con el mercado de la producción de heroína en México. Cuando ustedes miran, por ejemplo, la gráfica de incautaciones de heroína vis-a-vis fentanilo en la frontera de México con Estados Unidos, en el 2010 era 95% heroína, 5% opioides sintéticos. 8 años después era 95% opioides sintéticos, fentanilo, 5% heroína. ¿Qué quiero decir con esto? El día que alguien logre reproducir la molécula de la cocaína en un laboratorio, o sea, no tengamos que tener sembrados y laboratorios para la producción de cocaína a partir de una planta, gran parte del problema, mi hipótesis, esto es una hipótesis, gran parte del problema de Colombia desaparece, porque nosotros no tendríamos la ventaja comparativa para la producción. Pasado, es decir, parece es costosísimo. Yo le pregunté,
Cuando yo estaba haciendo el doctorado, había una amiga que estaba haciendo el doctorado, una amiga que es de Medellín, está en la Universidad de Antioquia, haciendo el doctorado en química en la misma universidad. Ella no hace estos temas, pero hace poquito le pregunté, oiga, ¿uno no puede hacer cocaína sintética en el laboratorio? Y me dijo, claro que sí. Yo no sé de esto, pero hablé con tal profesor de la Universidad de Antioquia. Y le pregunté y me dijo, sí se puede, pero es costosísimo. Si alguien se inventa una forma mucho menos costosa de producir cocaína sintética, gran parte de los problemas... porque Colombia no... Esta es una hipótesis de nuevo. Colombia no tiene la ventaja comparativa para producir cocaína sintética, la tendrían los mexicanos, que ya tienen los nexos con los la importación por costos de logística, sí, no sí. sería... Y estaría mucho más cerca. Daniel, porque aquí hubo cultivos de amapola en los 90, ¿eso por qué no? Porque México, no pegó? Porque México desplazó eso. Había cultivos de amapola en el Cauca, en las... Y en la zona de Las Hermosas, entre Valle y Tolima había, sí. Pero eso se desplazó. La política de paz colombiana un poco tiene una filosofía y casi que una filosofía de la historia detrás del conflicto armado colombiano y de cómo resolverlo y de hacer estas negociaciones. Uno podría decir entre élites, entonces son los ministros y los altos comisionados de paz con los líderes de esas guerrillas históricas, pero usted nos está describiendo un nuevo país con nuevas fuerzas, con unas dinámicas muy particulares. ¿Cuál debería ser la política de paz? O simplemente, así como este gobierno colapsó la política de seguridad y la política de paz, ¿los gobiernos en el futuro deberían colapsar la política de paz simplemente en una política de seguridad? Mire, yo creo que en este momento, incluso para el ELN, lo que queda es el sometimiento. Yo sé que esta es una posición radical y dura, y un poco de derecha dura. Pero yo creo que lo que queda ante grupos como el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC, ojo con quién es esta gente. Es la gente que se le dio una oportunidad de paz, se firmó un acuerdo y traicionaron el acuerdo. Iván Márquez es una persona que traicionó el acuerdo. Jesús Santrich fue una persona que traicionó el acuerdo. Ese bendito cuento de Iván Cepeda del entrampamiento de Iván Santrich no es cierto. Él estaba, a la vez que estaba reincorporándose, seguía con negocios de narcotráfico. El que traicionó el acuerdo fue él, no la Fiscalía y la política criminal de Colombia, que desenmascaró un proceso de traicionar el acuerdo. Otra gente, que a mí no me gusta, yo no votaría por ellos, pero cumplieron el acuerdo y se sentaron en el Congreso 8 años, mal o bien, pero se sentaron y siguen ahí, y están haciendo una política apoyando al gobierno de Petro, a los candidatos, pero por lo menos no traicionar el acuerdo. Esa gente ya no se le puede dar una oportunidad de negociación de paz. Yo sinceramente creo que ante ellos y ante el ELN, que hoy es un grupo de crimen organizado y de narcotráfico, lo que queda es una política de sometimiento, con beneficios jurídicos, pero eso le corresponde a la Fiscalía. Usted sabe mejor que yo porque es abogado. Esa política es de la Fiscalía. Esa política se puede coordinar con el Gobierno Nacional y la Fiscalía le puede ofrecer unos beneficios de menores penas, etcétera, pero es una política de sometimiento. Y digamos, si le hiciera la pregunta, no pensando en la estructura que hay hoy del sistema judicial, en que el que puede negociar ese sometimiento es el fiscal o la fiscalía, sino pensando más como microeconomista, como cuál debería ser la política de incentivos de paz, y no como de merecimiento ni de ellos traicionaron, sino qué sería lo más eficaz o lo más eficiente para Colombia hoy como una política de paz para acabar con esos grupos. Mire, otra vez volver a una política de seguridad bien implementada, que los acorrale y los haga sentarse ante la Fiscalía para negociar un sometimiento. No hay de otra. Desde un punto de vista de incentivos, de microeconomía, de incentivos, la única forma de que esta gente, como las FARC entre el 2005, que empezó a ser muy efectiva la política de seguridad, y el 2013 esta gente la sentaron en una mesa porque ya no le quedaba de otra. Ya no tenía ningún incentivo a seguir en lo que estaban. Porque les estaban dando duro, les estaban quitando las fuentes de financiamiento, les estaban matando a sus comandantes, otros capturados, los acorralaron y se sentaron a negociar un acuerdo de paz, que al final del día unos cumplieron, no nos gustan, pero cumplieron, y otros no cumplieron. Y lo que queda para disidencias, Clan del Golfo, que no es un grupo político, y el ELN, que en principio argumentaba unos temas políticos, pero realmente es un grupo criminal organizado dedicado al narcotráfico, la extorsión y el secuestro. Lo que queda es tener una política de seguridad muy bien diseñada, efectiva, que es una política de seguridad bien diseñada, efectiva.
Es una política que se le da prelación muy fuerte a todos los temas de inteligencia y luego la judicialización de la información de inteligencia. Abrir procesos judiciales con muy buena información de inteligencia. Y eso desafortunadamente es lo que yo llamo que es el error que cometió el gobierno Petro, es supeditó la política de seguridad a la política de paz total y desmanteló toda la capacidad de inteligencia del Estado colombiano. Yo creo que, mire, yo la conocí porque he sido muy cercano, o fui muy cercano, ya no tanto, a la policía. La Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional casi que le daba lecciones a la inteligencia. Era legendaria. Era Sí, legendaria. era legendaria, sí. Incluso para países como Israel, Reino Unido y Estados Unidos se sentaban como pares los directores de inteligencia ante el MI5, ante el FBI, ante la CIA y ante el Servicio de Inteligencia israelí. Hoy esa capacidad de inteligencia la diezmaron porque quitaron todos esos oficiales, no solo generales, coroneles, tenientes coroneles que llevaban, digamos, haciendo labores. De ahí partió todas las operaciones que se hicieron contra el Mono Jojoy, contra Raúl Reyes, contra toda esta gente, partía de años silenciosos de trabajo constante de inteligencia. Personal encubierto, en ríos durante 2 o 3 meses, mirando con un campamento cómo se mueve, por dónde llega la comida, a qué es aficionado este tipo, este líder, que es aficionado a las mujeres de no sé cómo, que es aficionado al licor de no sé qué, que es aficionado a tales tabacos. Y ahí empezaban a hacer las operaciones. Eso lo ha escrito muy bien Germán Castro en varios libros. El general Vargas, el general Serrano y el general Naranjo son las personas que han guiado las operaciones de inteligencia en este país. 4, hay un libro Sí, de Germán exacto. Castro que dice... Y no son ficción. Eso no es operaciones. ficción, eso es realidad. Sí, son impresionantes. Y ese los grupo de relatos. operaciones especiales de la DIPOL es un grupo, son los lobos se llama ese grupo. Son 10, 12 personas que silenciosamente hacen un trabajo. Y ahí empiezan las operaciones. Para dar de baja como digamos, a estos grupos criminales, a los líderes de estos grupos criminales, o obtener unas órdenes de captura y realmente tener suficiente material probatorio para desarticularlos. Yo creo que sí se puede. Yo no creo que no se pueda. Con toda la rentabilidad del narcotráfico sí se puede. Lo que pasa es que toma años reconstruir eso. A Colombia le tomó ¿cuánto? Desde el 90 y finales de los 80 y cuando se logró reducir esto a 2013, 14. Sí, 12, 14, 15 años, 20 años, se pudo. Pero esa es una buena, Andrés, esa es una buena manera de darle un cierre a esta conversación. Porque esta conversación en muchos aspectos lo puede dejar a uno muy golpeado emocionalmente, deprimido. Es difícil, pero es posible. Es que Colombia ya lo demostró y Colombia que sí lo puede. ha hecho. Tal vez se requiera constancia en las políticas. Y paciencia, sobre todo. Paciencia. En estas operaciones de inteligencia, yo lo vivía a mucho menor escala en Bogotá, se requiere mucha paciencia. Uno a veces se acelera y le decía al jefe de la SIJIN, ya, vamos por esa banda. No tenemos suficiente material probatorio, espérese. Necesitamos 2, 3 semanas más. La famosa banda de los Rolex, que siempre se recicla, ¿no? Esa sigue existiendo. Yo decía, o sea, nos van a tumbar si siguen estos robos en restaurantes en el norte de Bogotá de esos relojes, que no eran Rolex al final. Y espérese a tener suficiente material probatorio, de las líneas interceptadas, de los seguimientos, de todo. Es paciencia, constancia, método, sobre todo método. Yo creo que la política de seguridad necesita mucho método. Y personas como Sergio Jaramillo, como Juan Carlos Pinzón, como el expresidente Santos cuando fue ministro de Defensa, Uribe cuando fue presidente, confiaba mucho en el método, confiaba mucho en esos coroneles, brigadieres generales que llevaban años construyendo operaciones de inteligencia, de investigación criminal y dieron los golpes que había que dar en Colombia. Y sentaron a la guerrilla más antigua del continente en una mesa de negociación. Lo que pasa es que eso se revirtió y perdimos el terreno que habíamos ganado durante 20, 30 años. Pero sí se puede, el mensaje sí se puede. El mensaje sí se puede. Andrés, yo creo que de esta serie, este es probablemente el episodio más impactante en términos humanos, ¿no? El tema que estamos tratando, pero me gusta que lo cerremos con ese mensaje. Se pudo. Y se pudo y el podría. hecho de que se haya podido demuestra que se puede. Se puede. Solamente hay que considerar esas virtudes y solamente hay que seguir esos consejos. Así es. Bueno, Daniel,
Oiga, muchas gracias. A ustedes, Muchas gracias, gracias muy por estar interesante. con nosotros. Oiga, Mejía, muchas gracias y muchas gracias de nuevo a La Silla Vacía. Oye, sí, con este sencillo pero emotivo acto declaramos... ¿Va a cantar una canción? Mejía? Tará, ta, 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 ta. Todo iba bien. Sí. No, tampoco, pero no iba tan mal. No iba tan mal. Échese una canción, el otro Mejía. Ustedes no quieren oír eso. Bueno, Bueno, oiga, declaramos culminada nuestra serie de Ideas en Movimiento. en Muchas su gracias. primera temporada. En su primera, esperemos, ¿verdad? Sí, exacto. Muchas gracias. en su primera y más barata temporada. En la del precio de introducción. Sí, sí. Exactamente, sí. Muchas gracias a La Silla Vacía, que ha sido nuestro anfitrión, no solamente nuestro anfitrión, diríamos que físico en las redes, tecnológico, ha provisto toda esta tecnología. Muchas gracias a todas las personas involucradas en esto, cámaras, producción, etcétera. Muchas gracias a Uber por hacer posible esta serie. Y Daniel, pues gracias Nuestros por, invitados. A ustedes, muchas gracias. por compartir con nosotros este Muchas tema que yo gracias. sé que es difícil, pero pues hay que hablarlo. No se puede hablar del futuro de Colombia ni de América Latina sin considerar Y este tema. ojalá Uber y La Silla se animen a una segunda temporada y una tercera porque hay muchos temas. Escuchen al muchacho, Al profesor. al profesor, sí, Yo, doctor. no, y yo sí creo que parte de lo que hemos hecho con esta serie, Andrés, para terminar, es que hay mucho talento en Colombia sobre los temas más difíciles Así es, para es pensar verdad. y hablar no solo el de el profesor Daniel Mejía, sino de todos nuestros invitados y nuestras invitadas. Sí, y nosotros, ¿no? Pues nuestro Claro, talento. el talento. Gracias, Daniel. A ustedes.